Luis María Pardo, gracias por acompañarnos en OK Diario. Muchas gracias a vosotros por tenerme en esta casa, un placer. Bueno, Begoña Gómez se viene a declarar, por fin, ¿le convenía? Bueno, ha cambiado la estrategia, ¿no? Sí. A la tercera va la vencida y creo que le convenía y que ha hecho lo que algunos pensábamos que iba a hacer, ¿no? Ha hecho una buena estrategia, ¿no? Preparada. Ajá. Y ha venido pues a intentar desmontar todo lo que se ha dicho durante todo este tiempo. Básicamente responde por solo a su abogado, como es natural, y culpa a la Complutense. ¿Esto es creíble? Creo que ha habido 44 preguntas, ha sido todo el rato jamás, esto tal, y yo soy de marketing, pero no de jurídico, algo así. Bueno, ha venido a decir algo así y creo que la idea general de hoy ha sido el descargo absoluto de la Universidad Complutense en los vicerrectores y en el órgano gestor de la Escuela de Gobierno de lo que pudiera haber sucedido con esa famosa cátedra y con los másters, ¿no? Como diciendo, mira, a mí yo lo que hacía era lo que me decían, yo ahí tenía toda la documentación, están los mails, está todo y se puede comprobar todo y básicamente yo pasaba por allí, parece un poco como la historia de Ábalos, ¿no? Yo era ministro pero no era ministro porque allí venía el DABA pero yo no sé para qué venía y eso era cosa de otros. Pues un poco es el mismo relato. Yo andaba por allí, me dijeron, oye, aquí hay una cátedra, montemos una cátedra, yo fui allí, se hizo la cátedra y acabo aquí imputada y no sé por qué, utilizando además esos términos a veces de no, nunca, jamás, como dando severidad a sus afirmaciones. Y esto es creíble con lo que, al final, el juez Peinado, hay que ir a los hechos, y esto es creíble con lo que hay hasta ahora ya, claramente lo que ha aportado la UCO, lo que se conoce, etcétera. Esto es creíble, yo no sabía nada, esto es cosa de la Complutense. Es que aquí, al final, todos tienen pérdida de memoria, y al final acaban diciendo todos, yo no sabía nada. Para nosotros no es creíble. Es decir, para su estrategia será creíble para venderlo a los medios de comunicación del presidente Sánchez, pues sí, pero para nosotros no es creíble. Creemos que hay una línea investigativa que hay que profundizar, que es el tema de la Complutense, y sobre todo, este próximo viernes, donde va a venir a declarar la que era su secretaria, pero que no sabemos si era secretaria porque era de presidencia y no se sabe muy bien el rol que jugaba, pero creemos que no es creíble y que hay que seguir por esa línea investigativa del juez Peinado para conocer qué responsabilidad tuvo con el tema del tráfico de influencias por el tema de la universidad. Además, hoy ha pasado algo curioso, ¿no? Ha habido también una comparecencia en la Asamblea de Madrid del que era el cocatedrático, o sea, el que codirigía, ¿no? Y lo que también ha venido a decir como que aquí al final están echando balones fuera hacia el que era el rector. Pero bueno, el rector tendrá que dar explicaciones ahora de si lo que está diciendo Ruano y lo que está diciendo Begoña es verdad o no, porque en función de eso la responsabilidad va a apuntar hacia la universidad, va a apuntar hacia él o hacia los vicerrectores. Y creo que es el momento de que se empiecen a dar explicaciones y se empiece a decir qué sucedió y por qué esta mujer tuvo una cátedra extraordinaria sin tener los requisitos para tenerla. Ajá. Y esto nos lleva a Barrabés. ¿Y a partir de ahí qué? Claro, llega a Barrabés, que la ha definido como, diría, pues, una persona excelente con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, ha hecho su meeting, por decirlo así, en favor de eso, y sobre las cartas, ¿no? También se han hablado del tema de las cartas, pero bueno, que eran unas cartas modelo que se enviaban a todos y todo el mundo las firmaba, como que era todo algo muy habitual y muy rutinario, ¿no? Pero esto la sociedad civil no se lo cree. O sea, yo no me lo creo, Vicente. Yo estoy hasta las narices de escuchar que nos cuenten cosas como infantilizar a la sociedad, como si no estuviéramos preparados para saber la verdad. Entonces, nosotros como acusación popular y Justicia Europea va a seguir intentando que se analicen y se investiguen todos los hechos que hay con el tema de Barrabés, donde por cierto estamos esperando todavía el informe de la UCO, de ese registro que se realizó, de sus dispositivos electrónicicos, informáticos y teléfonos móviles, y que al día de hoy pues todavía no han sido aportados a la causa, pero creo que dará mucha luz sobre este procedimiento. Claro, porque estos interrogatorios se van poniendo, y esto va paso a paso. Los tiempos de la justicia, de la UCO, pues no son los de los periodistas, ni los de X, ni Twitter, ni las redes sociales, ¿no? Y probablemente, claro, el juez ya interroga, pero sabe cosas que ellos no saben que el juez sabe, o que el fiscal sabe, o que la UCO sabe. ¿Esto pasa? Eso es una instrucción penal. Eso es lo que viene siendo una instrucción penal toda la vida. Lo que sucede siempre, es lo que sucede siempre. Y lo que sucede aquí también, aunque pensemos que es un caso diferente, al fin y al cabo esto es una instrucción penal. Lo de siempre. Pero, ¿qué futuro judicial tiene Begoña Gómez? ¿La veremos en el banquillo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y los 4 delitos por ahora imputados que tiene, eso conlleva cárcel? Hombre, más allá de conllevar cárcel, la reprochabilidad penal que existe de que esto pudiera llegar a un tribunal del jurado, porque seguramente iría a un tribunal del jurado, y que se la juzgue, ¿no? En eso estamos, ¿no?
Es decir, lo que hay hasta ahora son indicios para acudir a un auto de procesamiento, para apertura de juicio oral, pues esos indicios tienen que ser racionales y suficientes, que es lo que está haciendo Peinado, intentando investigar si hay esos indicios racionales de criminalidad contra Begoña Gómez, contra Goyache y contra Barrabés, no nos olvidemos. La veremos en el banquillo. Yo creo que sí, pero hay que esperar al informe de la UCO. ¿Y eso cuánto tiempo? Porque, claro, estas cosas muchas veces se eternizan. Y es verdad que en este caso hay un tiempo judicial y un tiempo político inevitable, que uno parece que quiere intentar saber cómo van a ir las cosas. ¿Esto en cuánto tiempo puede terminar esta instrucción Pues mira, y elevarse esto o no a juicio oral? En fin. Como la, voy a decir, supuesta corrupción del Partido Socialista, para que no nos metan una querella como al alcalde que le han metido una querella por decir el cuponazo, ¿no?, del PSOE. Es decir, claro, si tú tienes una unidad central operativa de delincuencia económica y de repente tienes al hermano del presidente del gobierno, a la mujer del presidente del gobierno, al jefe del Partido Socialista, y hay una serie de casos, y tú tienes 20 o 25 hombres o 30 en una unidad y te llegan de golpe medio partido allí, medio casos de corrupción, pues la UCO da para lo que da. Entonces, claro, los tiempos de la UCO, donde tienen que investigar una supuesta corrupción generalizada dentro del Partido Socialista Obrero Español, bastante hacen. Y piensa también las presiones en las cuales estarán sometidos. Y por supuesto, a diario. Por supuesto no se les ha reforzado desde interior. Resulta obvio, ¿no? Y me gustaría saber si incluso a lo mejor les han quitado plazas. Es decir, yo creo que hay que dejar trabajar a la UCO, que está haciendo un trabajo verdaderamente encomiable, y que son ellos los que van a afianzar todo este tipo de pruebas y tal. Cuando hablan de lo de Aldama no tiene pruebas, es que las pruebas de Aldama son la UCO. Es que son los informes de la UCO, es que son los ordenadores que han investigado, es que son los teléfonos, es que son las conversaciones, son los WhatsApp. Claro. Por tanto, dejemos trabajar a la UCO, que va a ser la que afiance la investigación, no de esta, de Begoña, sino de todas las causas. De todas las causas. Ahora vamos a ir causa por causa y claro, y el entramado de sociedades, etcétera. Ahora te preguntaré por eso, por los 40 euros de Begoña Gómez, un poco más adelante, cuando hablemos de David Sánchez, si te parece, porque el juez Peinado ha pedido, por favor, que a la UCO que verifique si es verdad que esta señora tiene más o menos cuentas y tiene ese saldo, ¿no? Pero hablamos de Ábalos. ¿Hay pacto? Ábalos y Koldo parece que en las últimas comparecencias ante el Supremo pues vienen a decir, bueno, esto es cosa de Aldama, que era un estafador y desde luego ni comisiones ni para el PSOE, ni para mí, ni para Cerdán, ni para nadie. Pero es que esto no se lo cree nadie. O sea, todo el mundo ha escuchado a Ábalos el otro día, ¿no? O de los entrecomillados, como dicen, yo era ministro, pasaba por allí, pero yo no sé ni quién era este tío, y eso Koldo, tal. Koldo. No, porque eso es mentira, porque eso no sé qué, porque se lo está inventando, porque o sea, esto no se lo cree nadie, no se lo cree nadie. Han hecho una estrategia de pacto y yo te voy a poner una imagen. Chávez y Griñán en el Congreso del PSOE, con todos de pie aplaudiéndole, como diciendo, esta es la vía. La vía del indulto encubierto, a través de un tribunal político constitucional, que se mete en la jurisprudencia de un tribunal supremo. Esa es la vía. Entonces, Koldo, tú no te preocupes. Si te condenan, te indultamos. Y si no podemos indultarte, pues alguna nulidad en amparo habrá. Lo que pasa es que en este procedimiento no serviría un indulto. Deberían hacer una ley de amnistía para toda la corrupción existente que hay. Porque ¿qué va a pasar con todos los que estaban por debajo? Porque la trama Koldo no solamente es Koldo o Ábalos, son todos los demás. ¿Y qué pensáis que van a decir todos los demás imputados? ¿Que se van a comer el marrón de los demás? No. ¿Qué ha hecho Aldama? Yo creo que Aldama vio que era al que iban a ir a por él. Porque Aldama es el que no es político. Y aparte era un comisionista que conseguía, presuntamente, comisiones que hacía en proyectos, que ejecutaba y le salían bien. Y por eso le contrataban. Y él ha dicho, yo, mi marrón me lo como, pero el tuyo te lo comes tú. ¿Qué está haciendo ahora? Pues intentar sembrar toda esa serie de pruebas a través de los medios de comunicación y a través de la Fiscalía enviándole pruebas para que se apunte a los que verdaderamente están implicados aquí. Claro, porque hay mucha gente metida en este ajo. En estos ajos, en general, hay mucha gente, desde técnicos que les pasan un correo, un mail, le pasan... Es mucho lo que hay que investigar, es el trabajo en el que está la UCO, para ir hilando las cosas. Ábalos es la última frontera, de todos modos, de Sánchez. Hombre, hay un número uno, ¿no?
como había una X. Es decir, Que decir, Ábalos es salvar a Soledad Ábalos Sánchez. es la barrera de... O sea, cuando yo dije, cuando Justicia Europa pide la imputación de Ábalos en septiembre, ¿qué hicimos? Es que esto está claro, esto está apuntando a Ábalos. Y posteriormente viene el informe de la UCO. Pero en ese informe de la UCO ya empieza a aparecer una persona que es el número 1. Entonces, Ábalos va a hacer de barrera para que no llegue a más. Bueno, vamos a ver, porque, ojo, se está hablando también de Santos Cerdán, se está hablando también de Víctor Ángel Torres, se está hablando también del jefe de gabinete de Montero. Por cierto, jefe de gabinete donde sale la ministra diciendo que pondría la mano en el fuego, sale Aldama y dice, pues váyase usted a la farmacia y váyase comprándose pomada porque se va a quemar. Y a los 4 días no había habido ninguna reunión y resulta que había habido 4. Ojo, porque de un ministro que podía ser Ábalos se pueden encontrar con 2, con 3, con 4, con 5, o váyase usted a saber el qué. Y esto sería gravísimo, que ya es grave, pero esto sería muy grave. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Vamos a ver lo que hace la UCO, porque no nos olvidemos de que faltan por analizar múltiples dispositivos informáticos, teléfonos móviles, etc. El propio Aldama públicamente ha señalado que en sus teléfonos se encuentran las pruebas de lo que él está diciendo. Y al parecer está aportando algunas que debería tener guardadas en otro dispositivo. Pues tanto esperemos, porque yo creo que las próximas semanas van a ser clarificadoras con el tema de Y además, con el suplicatorio ahora ya se va a poder entrar en los dispositivos si se concede, que suponemos que lo va a conceder el PSOE, en el caso de Ábalos. Se va a poder entrar en los dispositivos de Ábalos, en sus ordenadores, en sus etcétera, etcétera, si lo dispone el juez así, ¿no es así? Hasta ahora tenía el aforamiento, pero a partir de ahora ya, si se concede el suplicatorio, se puede, ¿no? Claro, y sobre todo cuentas corrientes y la acreditación respecto de posibles o supuestas comisiones que hubieran existido, compras de viviendas o movimientos de circulante de dinero en efectivo. A partir de que si ese suplicatorio el Partido Socialista y sus socios, no nos olvidemos, votan a favor, por cierto, que habría que abrir un debate en este país sobre los aforamientos de manera serena, del por qué esta persona se le tiene que someter al Poder Legislativo para ser juzgado ni más ni menos que por el Tribunal Supremo, y podría haber otros actos que pudieran ir hacia otras personas y que generarían un conflicto institucional. Lo que tenemos claro es que el Partido Socialista deberá votar que sí a ese suplicatorio para que sea investigado. Ahora bien, ¿qué va a pasar después? Porque el juez va a solicitar investigaciones de las cuentas corrientes, de todas las propiedades, y va a dejar de ser inmune. ¿Y qué nos podemos encontrar? Veremos a ver. Claro, y el socio de la manita derecha de Ábalos, Koldo, ¿no? Que llega al Supremo y dice, pues ayer prácticamente lo mismo, no tengo nada que ver, no sabía nada, aquí no se cobró nadie, ni el PSOE ni nadie. Hay un pacto de silencio. Se sabe que Santos Cerdán tiene contacto con, pues que parece que están muy enfadados todos y tal, teatrillo, ¿no? Santos Cerdán parece que tiene contacto con Ábalos, hay un pacto de silencio de, oye, cálmame también a Koldo. Bueno, yo estoy convencido de que hay un pacto. Y que en ese pacto han dejado fuera a Aldama, porque Aldama, a mi juicio, era el que se iba a comer el marrón de todo. Lo que pasa es que Aldama se da cuenta y dice, yo no trago. Yo no habré pagado el IVA, yo no habré hecho esto. Vale, pues yo eso lo asumo, pero yo no voy a asumir lo vuestro. Y por eso que está señalando, que si las señoritas, que si los chalés, que si las bolsas, que si esto, que si lo otro. Por cierto, bolsas de basura que aparecen supuestamente en la sede, bueno, bolsas de basura no, de determinada marca, marca comercial, no sé de quién era, sí. Y nosotros pedimos que viniesen a testificar estas dos personas, Carmen Pano y otra mujer, donde habían tenido ciertas relaciones con la trama de Aldama, hidrocarburos y tal, y por haber supuestamente llevado los 90.000 euros a la sede del Partido Socialista Obrero Español, que esto nos parece un hecho gravísimo, y a nosotros se nos deniega esa prueba, se nos dice que no, se nos dice que esto, se nos dice que el otro. Y el día que presentamos recurso de apelación, entra la UCO y las detiene. A las dos. ¿Qué va a pasar ahí? Buscando las pruebas precisamente. Están saliendo ya informaciones en ese sentido, de que al parecer ellas han reafirmado esas supuestas comisiones entregadas en la sede del partido, y nosotros vamos a ver qué sucede ahí, porque creemos fundamental que vengan a la causa y que digan si eso es cierto o no es cierto. Claro, porque Aldama ha ido apuntando poco a poco. Y lo que ha apuntado en su última declaración es financiación ilegal del PSOE. Comisiones del 1 al 1,5%, etcétera, etcétera. Aldama va poquito a poco, escalón a escalón. ¿Ha presentado más arriba quizá ya pruebas contra Sánchez? Claro, ahí juegas con que los magistrados pueden hacer una pieza secreta
y no te vas a enterar de absolutamente nada. De momento nosotros no tenemos nada que apunte esa dirección, pero con el devenir de los acontecimientos tampoco Aldama había estado en la sede del Partido Socialista, nunca había entrado, nadie le conocía, y ayer nos despertamos con una fotografía ni más ni menos que con José Luis Ábalos, el ministro, como le llamo yo, sin cartera, Aldama y Juan Guaidó, o sea, los representantes de Juan Guaidó, es decir, como si fuese un representante diplomático, en lo que dicen que es la sala noble de Ferraz, aquel que nunca había entrado, y luego te sale el ministro Torres diciendo, bueno, pero una foto es una foto. Hombre, una foto es una foto, 2 fotos son 2 fotos, pero ya son muchas fotos. Ya son muchas fotos también con la Guardia Civil, ya son muchas fotos con el Partido Socialista, y entonces... ¿Y va a haber más fotos, por este ejemplo, no con era Sánchez? uno que pasaba por ahí. ¿Va a haber más fotos con Sánchez? Yo lo que sí que puedo decir es que seguramente Aldama tenga mucha más documentación, y yo no descartaría de que Aldama, como colaborador de la Guardia Civil y sabiendo cómo funcionaban los servicios de información, haya podido grabar. Y tenga pruebas que no solamente sean documentos o que sean fotografías, sino que pueda tener pruebas a lo mejor de grabaciones o lo que sea. Yo ya no descarto nada, evidente. O sea, yo ya no descarto nada. Claro, por ejemplo, quien sabe cómo se manejan y es normal y forma parte de las fuerzas de seguridad, saben que, por ejemplo, las pensiones, hay pensiones, hay hoteles, hay atochas 25, donde están preparadas precisamente, digamos, pues para tener a la gente, no sé si, no voy a decir controlada, pero investigada si es necesario. Nos podemos llevar sorpresas con Atocha 25 y otros sitios sobre quién entró, quién no Pues a salió. mí me parece todo muy obsceno y muy sórdido, ¿no? Es decir, porque luego al final hay que situarse en el contexto histórico donde nos encontrábamos, ¿no? En una pandemia, donde a través de todas estas comisiones, etcétera, el tema de las mascarillas, el tema de esto, y luego las señoritas. Es decir, hombre, ustedes tenían encerrados a toda España, ¿no? Y resulta que está saliendo esto. O sea, es que a veces perdemos el contexto. Y resulta que ustedes estaban haciendo esto y sale Aldama diciendo que no es que era un piso, que es que tenían 3 pisos. O sea, ¿eso qué era? Entonces, la sociedad civil no puede consentir esto, no puede consentir cómo se le pisoteen sus derechos una vez más, y los de siempre hagan lo que a ellos les viene en gana. Y esto es gravísimo. Y yo, estando a las antípodas de Aldama, y que tendrá que pagar por todo lo que ha hecho, está haciendo muy bien en contar todo esto. Está haciendo muy bien en contar todo lo que él vivió y todo lo que él ha visto. Si hubiéramos tenido más Aldama en la historia de España, habría a lo mejor quizás menos corrupción, ¿no? Porque claro, el callarte, el decir sé fuerte y tal, que os van a dejar tirados. Esa es la pregunta. ¿Sabes? O sea, lo del Partido Socialista cuenta Sánchez, ¿no? Con decir yo continuaré en el poder y el poder será mío, claro, y yo os libraré. Ya, pero no. Pero eso es lo que te iba a preguntar precisamente, porque claro, hemos dejado el punto, entonces tenemos el suplicatorio solicitado sobre Ábalos, hay un pacto de silencio, parece clarísimo, negociado por Santos Cerdán con Ábalos y con Koldo, cuanto menos con Ábalos, y oye, que tranquilízame a Koldo. Koldo llega ayer y corrobora lo de Ábalos, pero claro, Koldo no deja de ser también, un poco como Aldama, la pieza también más débil de ese cuarteto Sánchez, Santos Cerdán, Ábalos y Koldo. ¿Lo van a dejar tirado? Porque hay un momento, te pregunto, por tu experiencia, en que hay tanta gente en el ajo, o la investigación se va bifurcando tal, que es un sálvese quien pueda, y los intereses de defensa de cada uno empiezan a diferir. Claro, pero además, es que, como te decía antes, o sea, hay más investigados, y hay más gente que ha podido tener relación con Koldo. ¿Y qué te piensas que van a hacer? ¿No le van a echar la responsabilidad a otro? Es decir, eso no es que no, aquí era todo normal, aquí no se cobró. Repito, hay informes de la UCO respecto de las transacciones económicas, de los incrementos patrimoniales, de los ingresos en efectivo, de los viajes a la República Dominicana. Ellos te quieren situar en el contexto donde te quieren meter, pero no olvidemos que todo lo que estamos ahora mismo aquí ha sido por una investigación policial. Que esto no ha sido una denuncia, no, por una investigación policial que además se va actualizando con nuevas pruebas. Por tanto, claro que todo está apuntando a Koldo, a Ábalos ahora, y apuntaba a Aldama y a los mosqueteros y a todos. Claro que sí, pero que no nos desvíen la atención, que no nos digan, no, es que son declaraciones de Aldama. No, son informes de la Guardia Civil y declaraciones de Aldama. De hecho, la Guardia Civil está en República Dominicana, parece, miembros de la UCO, intentando, con no sin dificultades, desentramar un lío de sociedades donde se supone además está el dinero que se pagaba allí a través del hermano de Koldo, por lo que ha contado Aldama, de comisiones ilegales, ¿no es eso? Y además creo que
o entiendo de que si eso se está produciendo ha sido porque Aldama les ha indicado las sociedades, las ciudades, los bancos y, ¿cómo lo diría? Y sobre el organigrama de esa estructura que podría existir respecto de las sociedades para las posibles o supuestas evasiones de dinero o pago de mordidas o de comisiones, ¿no? Y en eso está la UCO y en esas noticias están. Nosotros no sabemos nada, lo único que sabemos es por los medios de comunicación, pero todo está apuntando a la República Dominicana. Por cierto, República Dominicana, donde Aldama, esto es muy curioso, que también tiene una manera de declarar muy serena y muy directa, sin tener dudas, bien vestido, arreglado, o sea, que se le ve lo que está haciendo, viene a decir con el tema del Falcon, que él se encontró un día en la República Dominicana un Falcon en un aeropuerto que no tenía por qué estar ahí. O sea, la dejó, como diciendo. Vosotros sabéis lo que yo estoy diciendo. Quiero decir, ¿no? Aldama va midiendo los tiempos de las cosas que va colocando, que va diciendo, eso es así. Y lo ves sólido, autocontrolado, controla perfectamente lo que va haciendo. Tiene una estrategia jurídica perfecta. La tiene. Sí. Ajá. ¿Te imaginas que hubiera evasión de capitales en Falcon de la Fuerza Aérea? O sea, yo ya por imaginarme, no sabe uno lo que se puede imaginar, ¿no? Pero no sé por qué Aldama dijo eso, porque Aldama no podía haber dicho nada. Sí, la dejó ahí. Pero claro, él habló de un Falcon en un aeropuerto que no tenía que haber estado ese Falcon ahí. ¿Quién es Víctor de Aldama? Porque claro, Víctor de Aldama es un señor, primero nos dicen, que no lo conocemos de nada, luego empiezan a aparecer las fotos, que dijo aquello la portavoz del PSOE pobre, aquello de, no me lo imagino, algo así, aquí en la sede del PSOE y tal. Luego ahora ya empiezan a decir, bueno, como sí que lo conocíamos, pero es un estafador. Bien, pero ¿quién es Víctor de Aldama? Porque es un personaje que monta reuniones, que intima con Delcy Rodríguez por WhatsApp de madrugada, con una proximidad brutal, que está en Barajas, que al tiempo monta reuniones con la oposición a Maduro y se las organiza. Es verdad que tenía, no sé si vosotros sabéis o habéis oído, buena relación con los servicios secretos marroquíes, por ejemplo, también. Yo lo que te puedo decir de Aldama, ¿quién es este señor? Que después de todo este tiempo ya que le llevamos investigando, es un personaje hecho a sí mismo. Aldama se ha hecho a sí mismo. Y Aldama era el ministro sin cartera del Partido Socialista. Cuando por primera vez, esto lo cuenta él, cuando por primera vez se le requieren sus servicios, porque eres un empresario, ¿no? Y puede ser incluso fuera un empresario de éxito, él se le dice, oye, hay que ir a México, hay que hacer no sé qué de un tren, va allí, consigue las reuniones y todo sale bien. Genera confianza. Como genera confianza y le ven que tiene contactos en aquella parte del Atlántico, él mismo reconoce y dice que le intentan contratar, bueno, le llegan a contratar por el tema de Juan Guaidó. La relación con Venezuela estaba muy dañada, había también un cierto empresario por allí que no se le daba dinero y no hacía las obras. Entonces él va allí y trae a toda esa gente de Guaidó y solucionan ese problema. Tenían el conflicto con Delcy y con Maduro, y entonces intentan solucionarlo. Y Aldama se trae a Delcy. O sea, se la trae, es decir, consigue absolutamente todo. O sea, Aldama era un conseguidor, como él mismo reconoce, y que hacía bien su trabajo, porque conseguía su trabajo, es decir, a ti te contratan para una cosa y él lo hacía. Claro, eso generó una confianza, seguramente. Al generar esa confianza y ver que esta persona hacía lo que decía, al final acabó hasta alquilando pisos para señoritas. Todo pasaba por él. Claro, cuando llega el tema de las mascarillas, ¿a quién preguntan? ¿A quién? A Víctor de Aldama. ¿Por qué? Porque sabían que él sería capaz de hacer lo que nadie era capaz, traerse las mascarillas para España. Y él dice, y lo conseguimos. Ese es Víctor de Aldama, es una persona hecha a sí mismo, no es un agente de la tía, no es un pequeño Nicolás, ¿no? Era una persona que estaba colaborando con los servicios de información de la Guardia Civil desde hacía años, que se fue de cacería con el máximo responsable de una unidad central exterior de información de la Guardia Civil, que aparece en una foto con uno del FBI y con uno de la CIA. O sea, daros cuenta de quién es el personaje, y que sale fotografiado con Pedro Sánchez, con Ábalos, y vete tú a saber con quién más. Es una persona que se está intentando desviar la atención del poder que ha podido llegar a tener, pero la realidad y los hechos es que tenía una influencia, yo creo que total, en las decisiones que se estaban tomando en este país. Y por esa experiencia, como tú dices, cabe pensar que se lo iría guardando todo
como seguro de vida por si acaso, ¿no? Una persona que ha estado dentro de la Guardia Civil y ha sido colaborador, conoce cómo funcionan los servicios de información. Los conocía. Por eso te digo, la gente, y esto es una hipótesis, no se piensa que tiene más grabaciones o lo que sea, porque él ha vivido de eso. Pide barridos en sus vehículos, o se le pide un barrido, se pide tal. ¿Por qué? Porque pensaba que le seguían, porque pensaban que esto. Es decir, ahí hay algo más. ¿Qué hay? ¿Y por qué era colaborador de la Guardia Civil? O sea, hay muchas incógnitas todavía en todo este procedimiento. Porque claro, Aldama, bueno, colaborador de la Guardia Civil, pero ¿en qué sentido? ¿Por qué? ¿Qué información suministraba? Koldo también lo era. ¿Qué información suministraban? ¿Por qué estaban en esos papeles? ¿Qué se esconde ahí detrás, ¿no? Y bueno, esto es lo que tiene que dilucidar ahora esa investigación. ¿Venezuela es clave en todo esto? Hombre, yo estoy convencido de que sí. El petróleo, los hidrocarburos. Se habla de que hay unos 182 millones defraudados de IVA que podrían ascender o superar los 3.000 millones de euros en el complejo total. ¿De dónde viene eso? ¿Qué hay ahí? ¿Ante qué nos encontramos? ¿No? ¿Y por qué está la figura de Aldama ahí también? ¿No? O sea, ¿los mismos partícipes en los mismos procedimientos? Porque la trama de los hidrocarburos está secreta, no se sabe todavía lo que hay ahí. Pero lo que está trascendiendo es que estamos ante algo muy, muy gordo. Que dejaría casi una broma a los ERE, por ejemplo. Bueno, los ERE, imagínate, los ERE sería un subus comparado con los hidrocarburos. Pero claro, esto vuelve a ser gravísimo, porque los controles fallan. Los controles fallan. Esta gente acaba robando, supuestamente robando, y los controles no funcionan. Y nos enteramos, pues, de carambola por unas mascarillas que vienen y que al final se intenta solo siempre acotar la mascarilla. No, hombre, no. Esto va mucho más allá. Esto era todo. Era todo durante una época. Claro, porque hablamos además de muchos ministerios. No es que se hiciera solamente en el de Ábalos. Estamos hablando de Nadia Calviño, estamos hablando de María Jesús Montero, estamos hablando de alguien que también está muy agazapada, Reyes Maroto, estamos hablando, por ejemplo, de Raquel Sánchez, que sustituyó a Ábalos, que está missing, desaparecida, suponemos que agazapada también. Hablamos, por tanto, de una mancha que se extiende, que no es una cosa, no es una manchita dentro del gobierno. Luego, mira, el tema de Montero, ¿no? Aldama cuando dice, no, es que nosotros queríamos un aplazamiento, un fraccionamiento, lo que fuera, no lo conseguimos y se consiguió. ¿Por qué se consiguió? ¿Por qué? O sea, ¿hubo influencia ahí? ¿No la hubo? Hay que aclararlo. Porque ten en cuenta de que si a ti te pasa, a ti ni te van a dar el fraccionamiento, ni el aplazamiento, ni nada. Tú vas a pagar religiosamente como buen ciudadano español. Pero si es cierto lo que ha dicho Aldama, y se comprueba que es cierto, y que hubo un posible tráfico de influencias, un cohecho, lo que fuera, esto es gravísimo. Es gravísimo porque haría que el Estado se encuentra podrido. Entonces, cuando una persona como Aldama es capaz de influenciar y el motivar que una agencia tributaria supuestamente modifique una resolución en favor de alguien por el pago de algo, es que el Estado ha fallado. El Estado ha fallado. De acreditarse lo que está diciendo Aldama, que además nosotros consideramos que es bastante sencillo. Soliciten toda la documentación de ese aplazamiento, soliciten absolutamente todo el procedimiento, cómo se dirigió, llamen a las personas presuntamente responsables que vengan a declarar y que expliquen si lo que ha dicho Aldama es cierto o no y acrediten si hubo aplazamiento, fraccionamiento o lo que fuera. Porque esto el pueblo español tiene derecho a saberlo. Porque si a ti te pasa, a mí o al que nos estás viendo, escuchando, tú vas a pagar hasta el último céntimo de lo que hayas hecho, hasta el último, pero ellos también lo tienen que pagar. Claro, Aldama claramente va a un pacto con la Fiscalía, pero la gente, cuando se intenta desacreditar esto, se dice no y tal, pero claro, el fiscal Ortiz o el propio juez, si no ve que hay indicios o que efectivamente va a poder probar indiciariamente lo que está diciendo, no se mete en este lío. Esa es la realidad, ¿no? Y además tiene un abogado, Choclán, que es muy dado a los pactos, tiene fama de ir a los pactos con la Fiscalía y que además es un especialista en las no dilaciones de los procedimientos. Es decir, ahí si el fiscal no hubiera visto que hay posibilidades de que Aldama, de lo que está diciendo Aldama, no hubiera entrado en esta historia. Tú fíjate, hemos hablado informes de la UCO, declaración de Aldama
Y nos faltaba la tercera pieza, el fiscal. La Fiscalía Anticorrupción, ante la declaración de Aldama, solicita su puesta en libertad del procedimiento de hidrocarburos. Y solicita que se ha puesto en libertad. ¿Por qué? Porque ha declarado. Entonces, ¿le ha dado credibilidad? Sí. Da credibilidad a las manifestaciones. ¿Por qué? Porque seguramente aporta pruebas y se corroboran con la Guardia Civil. Por tanto, el relato del Partido Socialista, el relato del gobierno, se cae. Se cae porque tienes una fiscalía, porque tienes una unidad central operativa y porque tienes su declaración. Por tanto, ahí tienes pruebas, indicios racionales de lo que está diciendo y suficientes, son ciertos. Por eso está en libertad. Por eso está en libertad. Porque si no, alguien se cree que Aldama, si hubiera dicho lo que no es verdad, ¿estaría en la calle? No, seguiría en la cárcel. ¿Por qué no sigue en la cárcel? Porque está colaborando con la justicia. Porque está colaborando con la justicia. Y la justicia ha visto que hay indicios de que lo que cuenta es verdad y que se puede probar. Exacto. Que es la segunda parte de esto. Exacto. Y nosotros consideramos que es así, y por eso está en libertad. Que eso no quiere decir de que él no sea responsable de lo que ha cometido y no hay que exonerarlo. Se está autoinculpando realmente. Él es partícipe. O sea, él ha reconocido causas de corrupción gravísimas que le van a afectar a él y que van a tener una pena y que él la va a pagar. Él lo ha reconocido. Y esto ya da credibilidad, porque él podría estar callado y decir, bueno, yo aquí no digo nada. Y eso es otro punto también a su favor. Eso no quiere decir que eso sea, por decirlo de alguna manera, para la sociedad civil, nosotros compartamos con él. No, hombre, no, él es un presunto delincuente, ¿no? Claro. Y él lo que ha hecho, pues ha hecho, ya se verá. Pero lo que está claro es que él ha dicho, no, yo este marrón a mí, yo no me lo como. Esto cada uno que tenga sus responsabilidades. Y yo colaboro con la justicia. ¿Corre riesgo su seguridad o su vida? Hombre, le pegaron 4 tiros a su coche. Pero corre riesgo él y todos nosotros, porque todos estamos sometidos a presiones, todos, absolutamente todos, periodistas de investigación, abogados, acusaciones populares, y él, a él le han pegado 4 tiros al coche, pero te llaman por teléfono y te dicen, ten cuidado por donde vayas, sé precavido, prevente. Y eso, ¿vosotros estáis recibiendo amenazas? Nosotros hemos recibido en ese sentido, es decir, tened cuidado con lo que estáis haciendo. Advertencias de que con lo que está pasando tenéis que tener cuidado porque pueden, pues yo qué sé, no vayáis solos. Es decir, hace 2 meses, le pegaron al presidente de Manos Limpias, ¿no?, por la calle. Y a raíz de ahí, pues... Marqués de Urquijo. Marqués de Urquijo. Se te llama y se te dice, tened cuidado, aplicar medidas de seguridad, no vayáis solos. Es decir, el sentido común, el sentido común. Claro, a los 4 días de eso le pegan 4 tiros al coche de Aldama. ¿Tú por qué crees que le pegaron 4 tiros al coche de Aldama? Es decir, en el centro de Madrid. Eso no tiene mucho sentido. Luego le meten en la cárcel, luego lo sacan. Es decir, está pasando algo. Pero hablamos de una familia. De una familia. Hablamos de una... Esto es un comportamiento de la mafia. De una mafia. Bueno, es verdad, es organización criminal en los términos judiciales, pero... Aldama ha definido que tenían dividida España en cupos. España en cupos. ¿Y si cambia la palabra cupo por familias? ¿O mafia? Divides Italia, ¿no? Cosa Nostra, Landangre, tal. ¿Y qué pasa? ¿Que aquí también? ¿De verdad? ¿Este es el país que se nos está quedando a nosotros? ¿El que tú para hacer aquí esto o lo otro tienes que hablar con esto, tienes que hablar con el otro? Es que ríete tú de Italia. Y a todo esto llega el one, ¿no? El uno, que decían, ¿no? ¿Tú ves imputado a Sánchez? Aquí pasa lo siguiente, es decir... Quiero decir, para imputar a Sánchez habría que solicitar un suplicatorio. Me voy, si te parece, al paso anterior, ¿no? Quiero decir, y el paso anterior es que llegado a un punto, las investigaciones avanzaran, llegara al Supremo y el Supremo solicitara como ávalos el suplicatorio del señor Sánchez. ¿Nos imaginamos si con esta mayoría Frankenstein y este PSOE votando todos con ávalos? Bien, pero a favor de esto generaría un conflicto brutal. Si de las investigaciones que se hagan en procedimientos judiciales se adquieren indicios racionales de que el presidente del gobierno ha podido cometer algún tipo de supuesto delito con alguna de las tramas o lo que fuera, la pregunta sería, ¿los jueces del Supremo elevarían un suplicatorio? No lo sé, no lo sé. ¿Qué pasaría si fuese elevado un suplicatorio para investigar a un presidente del gobierno en España? ¿Está la sociedad civil española preparada para esto? ¿El sistema configurado en el régimen del 78 está configurado para aguantar esto o no? ¿Qué se podría generar? Un suplicatorio en el cual una parte del Congreso votase que no
y que se le exonerara de su responsabilidad, ¿qué generaría? Un conflicto institucional. ¿Entre quién? Entre un poder legislativo y un poder judicial. ¿Y cómo lo vendería el poder ejecutivo? Que los legisladores han tenido que salvar la democracia ante el ataque de las denuncias del fango y el bulo. Eso sería lo que sucedería. Pero eso se les cae. ¿Por qué? Porque aquí hay un Tribunal Supremo investigando, una audiencia nacional, audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia emitiendo resoluciones a favor de todas las denuncias que se han ido presentando y juzgados de instrucción que están investigando a su mujer y a su hermano. Entonces, yo espero que no suceda y que no lleguemos a un punto donde se genere ese conflicto institucional, porque de llegar a eso, de que esta hipótesis se realizara y fuera cierta y no se pudiera votar un suplicatorio en España contra un presidente del gobierno o ese suplicatorio fuera denegatorio, esto sería un golpe de Estado. Tal cual, contra el sistema mismamente que se quiere proteger. Y nosotros no podemos llegar ahí. Es decir, yo lo que tengo claro es que él no va a dimitir. No va a dimitir. Él va a seguir ahí, al conflicto institucional, y que es la derecha, que son los bulos y el fango y tal. Cuando los mayores buleros que existen son ellos. Y con los que ellos, durante estos 4 años, lo que han intentado es, pues eso, hoy te digo una cosa, mañana te digo la contraria, hoy había una foto, mañana no hay la foto. Vamos a ver qué sucede, porque estamos yendo hacia allá. Y estamos caminando hacia ese camino donde se puede llegar a esa situación. Porque, claro... Pero que es un camino que no preocupa a Sánchez. No le preocupa porque es donde va a sentirse cómodo. Porque le da cómodo, igual, es claro. donde se siente cómodo. Él cuanto más agobiado judicialmente esté, él o su mujer, más se va a bunkerizar en Moncloa y está claro que ese choque judicial y ese choque institucional no le importa. Es decir, las medidas que va tomando son de desmantelamiento general del Estado, por todos lados, día a día. Y los pactos que tiene son con la gente que quieren deshacer el Estado, desmontar el Estado y desmontar el régimen actual. Es que les faltan 2 cosas, los medios de comunicación libres y la información, limitar la libertad de información y la libertad de expresión y el ataque al Poder Judicial. Es decir, yo creo que Sánchez en su planning, en su carretera, tenía previsto que ya estábamos ahí. Ya teníamos controlados a los medios de comunicación, por tanto no hay información libre, sino que es la que emite el gobierno y se reproduce. Y por otra parte, los periodistas de investigación de tribunales, por ejemplo, ¿no? O sea, cargarse todo lo que sea investigación. Claro, Sánchez está ahí que diciendo, no me ha dado tiempo. Y el Poder Judicial, con el Consejo General del Poder Judicial, que hay que repetir hasta la saciedad, que viene elegido por los políticos, por el Partido Popular y el Partido Socialista, no lo ha podido asaltar definitivamente. Porque claro, ¿qué sucedería si lo asaltara definitivamente? Que partidizaría el Consejo también, que ya lo está, pero dividido en 2. O sea, ya tendrías Fiscalía, Abogacía del Estado, Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional politizado. Ya tienes el Estado, ya el Estado es tuyo. Pero yo parece que le ha salido rana, que no es lo que prevenía el CGPJ, y ahora la gran batalla está en la presidencia del sustituto de Marchena, en la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo, porque de ahí es donde va a terminar todo esto. Claro, pero ahí no se sabe muy bien qué va a pasar y estamos un poco con incertidumbre de ver quién va a ser elegido presidenta o presidente, ¿no? Tiene ya candidata, parece. Para el Consejo. Lo que queda claro es que lo que hay que hacer es despartidizar las instituciones del Estado, Vicente. No podemos continuar ni un minuto más así. O sea, el fiscal general del Estado, de un Estado que se llama España, está imputado y lo está defendiendo la abogacía del Estado. O sea, el sistema no funciona. Pero a Sánchez no le va a importar ir a un golpe de Estado, como tú lo llamas, si es necesario, y a ese choque para defenderse personalmente. Es que yo pienso que esa es su estrategia. Su estrategia es el conflicto. ¿Te acuerdas de Zapatero cuando decía lo de a Gabilondo que decía... Nos conviene la tensión. Pues ya está, si es que está todo inventado. Está todo inventado. Conviene la tensión y conviene llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque ahí ellos se hacen fuertes. Ajá. Se hacen fuertes ahí. Es una hipótesis, pero es una hipótesis que puede suceder. Y creo que hay que ponerlo encima de la mesa para que cuando llegue la sociedad española esté prevenida con lo que puede pasar. Y no podemos llegar a ese punto, pero estamos muy cerca de hacerlo. Porque tal cual están las cosas, con lo que sabemos y lo que pueden saber y no sabemos, lógicamente, porque hay partes secretas todavía, tú ves que llegar a ese escenario en términos estrictamente judiciales, sí, de imputar al presidente del gobierno. Hombre, es que si hay indicios racionales de que pudiera haber cometido algún delito, tendrá que investigarse.
que se le impute no quiere decir que sea responsable, No, porque se tiene le que tener investiga, tendría que simplemente. tener un juicio, pero ya tendría él bueno, el mártir, ¿no? Hasta dónde hemos llegado con las denuncias del bulo, de estos y de los otros, y ahí es donde él se haría fuerte. Claro, la pregunta es, ¿qué pensáis que votaría el Partido Socialista y toda la mayoría Frankenstein ante un suplicatorio al presidente del gobierno? Claro, y si votan que no, decae inmediatamente todo lo que se pudiera investigar en concreto sobre él y esta causa. Bueno, no se le podría juzgar. No se le podría juzgar, pero quedaría paralizada la investigación. ¿Y qué pasaría con los demás responsables? ¿Por qué tendrían que asumir una responsabilidad penal en los de abajo y un político o un gobernante no? ¿En qué situación se quedarían los investigados que serían juzgados y condenados cuando resulta que al político, al gobernante no? O sea, ¿ves el conflicto que se generaría? Se generaría un conflicto constitucional, es decir, ¿cómo puede ser que yo pueda ser responsable por ser un ciudadano, asumo mi responsabilidad, me condenan por un delito y resulta que si fuese imputado un presidente se generaría un conflicto que haría que no pudiera ser ni ser investigado? Algo falla entonces. Entonces, vamos a ver en qué situación nos producimos y sobre todo yo creo que de aquí a dentro de 1 o 2 meses se va a clarificar bastante tanto la situación judicial como lo que ha ido sucediendo en estos 3 casos. ¿Tú ves eso? En 1 o 2 meses se irán clarificando mucho las cosas. Yo creo que sí. ¿Por alguna razón en concreto o por tal cual? Por las pruebas de la UCO. Por las pruebas de la UCO, porque están pendientes a ver informes que están trabajando, lo que están trabajando, la documentación, los móviles, etcétera, ¿no? Exacto. Bueno, la verdad es que yo estaba pensando, antes de empezar a hablar con Luis María, me acordaba el día que entraron a Río Nuevo y ver a la cárcel de Guadalajara, y que fue Felipe González a la puerta, y en su momento yo le decía a Luis María que alguien muy próximo a la presidencia del gobierno, con Felipe González, me dijo, bueno, es que ha ido a asegurarse de que entran, pero en fin, lo dejamos aquí, lo digo, bueno, lo digo por si Álvaros y Coldo pueden tomar nota de esto, ¿no? Bueno, está esa imagen, ¿no? En Guadalajara fue, ¿no? Guadalajara, prisión de Guadalajara, sí. Pues, entrar, que pasar para adentro, cierro la puerta y yo ya sé que, y yo me quedo fuera. Que aquí ha funcionado todo. Bueno, claro, vamos a ver, porque ahí, claro, está esa imagen, ¿no? Y ahora en la pantalla la dividimos y ponemos la del mitin del PSOE de hace escasos 2 semanas, donde aparecen Chávez y Griñán en pie, con todo el mundo aplaudiéndole, como devueltos a su posición política dentro del partido, incluso dentro de una Andalucía. Entonces, ahí tienen las 2 versiones, ¿no? Lo que al final piensa el ciudadano es, esta gente son una clase que están por encima del bien y del mal, y que si te pasara a ti, a mí o a cualquier ciudadano, pues tú estarías en la cárcel los años que tuvieras que estar y pagarías tu condena. En cambio, aquí lo que se ve es que hay como 2 justicias, ¿no? La justicia del Poder Judicial y la justicia de los políticos. Y al final llegamos de todo a un personaje que parece de segunda, sí, pero porque está entre Badajoz y Elvas, Tailandia, que es David Sánchez. Pero claro, David Sánchez tiene una enorme importancia. ¿Por qué? Porque es el presidente, es el hermano del presidente del gobierno. La cuestión de David Sánchez nos acerca de alguna forma a través de su patrimonio al patrimonio que pueda haber, digamos, familiar, y eso incluye al hermano e incluye a su cuñada, a Begoña Gómez. No lo sé, o sea, de momento la UCO sigue investigando, hay una serie de pruebas que se han ido aportando al juzgado y creo que es fundamental las declaraciones que va a haber en las próximas semanas, creo que es la segunda semana de enero, de aquellos que son responsables, testigos y sobre todo aquellas inspectoras de Hacienda, que no sé si te acuerdas, que había un informe que nadie firmó, luego dijeron, bueno, pero es que esto no se ha hecho por el procedimiento habitual, que sí que lo firmo, que no que lo firmo. Estamos en una posición todavía primaria del procedimiento, ¿no? Ha habido mucha documental y ahora van a venir las declaraciones. Yo considero que hay que esperar hasta que declaren las testigos y los testigos y sobre todo los investigados si quieren declarar, para ver en qué condición va a quedar a partir del 18 de enero David Sánchez, ¿no? Y hasta ese punto yo preferiría ser cauto. Yo preferiría ser cauto, porque es un procedimiento con muchísima documentación, por cierto que todavía falta documentación, al parecer, que tiene que ser entregada, y creo que habría que esperar hasta que toda la documentación sea aportada, esté el informe de la UCO y sobre todo las declaraciones, para poder pronunciarse acerca de la situación en la cual se quedaría el hermano del presidente.
Lo que es llamativo es todo lo que ha salido en los medios de comunicación, ¿no? La residencia en Portugal, que no podía tener el puesto, que se le fabrica supuestamente ese puesto, y bueno, pues todo suena un poco, claro, una cuestión es que poco raro. Una cuestión es que si se le enchufó o no se le enchufó en ese puesto, etcétera, y otra cuestión es la de su patrimonio y el hecho de que se vaya a Portugal, y etcétera, etcétera, ¿no? Y de lo que se ha hablado, claro. Hay emails en poder de la UCO, que pueden ser emails meramente familiares, pero desde una cuenta de presidencia del gobierno, en el caso de Begoña Gómez, entre el presidente del gobierno, Begoña Gómez, y David Sánchez. Eso también el AUCO habrá entrado en el contenido de esos mails. Hombre, si viene a la causa. Entiendo que habrá entrado en todo lo que afecte a la causa del hermano y todas las personas, porque no solamente está el hermano, ahí hay más responsabilidades que se tendrán que juzgar. Yo no tengo ninguna duda de que la UCO va a entrar y que va a investigar absolutamente todo respecto de los emails y respecto de la documentación que se puede encontrar en la Diputación de Badajoz y el por qué se creó ese puesto y el por qué se le concedió y si hubo algún tipo, ¿no?, de posible tráfico de influencias o de cualquier otro delito. ¿Y trasvase de patrimonio entre hermanos o cuñada? El trasvase de patrimonio, de cuentas, de dinero. Deberá ser investigado, claro. Si tú solamente tienes un procedimiento con unas cuentas, habrá que ver lo que ha sucedido en los demás procedimientos y de eso si puede unir o si la jueza quiere investigar y quiere tirar por ahí. Pero claro, primero tendrá que tener el acceso a las cuentas, el acceso a los saldos, a los movimientos, la investigación, y eso ya no es tanto la investigación que haga judicial, sino policial. Es decir, es la UCO la que tendrá que emitir un informe de esos desvíos si los hay o ha podido haberlos. Claro, porque Peinado aquí en Madrid ha pedido, por favor, que se verifique si tiene más cuentas Begoña Gómez, porque tú, cuando viste lo de los 40 euros, ¿te lo creíste? Bueno, yo cuando vi los 40 euros, lo primero que pensé que eso que venía eran... saldos. No, las cuentas corrientes. Es decir, cuando tú pides a un punto neutro, en cualquier tipo de procedimiento judicial, sobre todo civil, y te dicen el número de cuenta, el saldo trimestral, el saldo anual y el saldo que tienen. Eso es lo lógico. Sí. Ahora, cuando aparece todo eso cero, bueno, a nosotros nos sorprendió como a cualquiera, ¿no? Porque parecía un error. O sea, parecía un error porque no es posible, ¿no? Pero claro, luego ya, cuando empiezan a salir noticias de medios de comunicación donde aparece ya el BVA o el banco que fuera, decía que se había producido un error, pues hombre, es llamativo, ¿no? Llamativo porque a ti, Vicente, si te van al punto neutro, a ti te sacan todo. A ti no te va a aparecer cero. Y esto era bastante llamativo. Vamos a ver, porque eso se va a investigar también y me imagino que las próximas semanas tendremos documentación al respecto y se podrá aclarar todo eso. Claro, porque 9 de las 11 cuentas eran en el BBVA. ¿Esto tiene alguna relación? Te pregunto, no lo sé, con las cuentas con las acciones de David Sánchez y todo aquello que no sabemos. Ese incremento patrimonial, hombre, es llamativo, ¿no? Él está lo hemos contado 1000 veces, para que ustedes lo entiendan, le enchufan, supuestamente, en ese puesto, se toma un permiso durante la pandemia y se produce un incremento patrimonial muy notable cuando vuelve a su puesto de trabajo unos meses después. Yo ahí no me voy a pronunciar de momento, prefiero ser cauto. ¿Prefieres ser cauto? Sí. Porque a lo mejor estamos confundiéndonos todos, ¿o qué? No sé, vamos a ver, porque eso se va a saber, cuando venga el informe de la UCO, eso se va a saber. El incremento patrimonial, de dónde viene, el porqué, los motivos, las entradas de dinero y las salidas. Y hay que esperar. Siguiente paso, ¿cuál va a ser? Esto de los últimos... porque esto es un sin vivir cada día ya. El siguiente, bueno, es a diario, ¿no? Es decir, lo siguiente es lo de la asesora. Claro, tenemos la declaración en las próximas horas, este viernes, de la asesora secretaria. Sí. Yo la verdad es que todavía no sé el puesto. Directora general, y por qué estaba allí. Esto era una función de protocolo, era una función de representación, era una función de dirección, de asesoramiento. ¿Qué es lo que había ahí, no? Viene como testigo, se le podrá preguntar por parte de las acusaciones populares. Nosotros, como siempre, se le harán una serie de preguntas dirigidas a consolidar la investigación y yo creo que va a ser una declaración muy, muy interesante. Sí, le ves sustancia a lo que pueda decir. Claro. Además tiene obligación como testigo de decir la verdad. Exacto. Ajá. Ya sé que eres abogado, lógicamente, y que estás ahí con el juez Peinado, pero claro, nos pintaron al juez Peinado como una especie de señor loco que iba por su cuenta y buscando a ver si encontraba algo. Pero porque siempre intentan... El juez Peinado es un señor, tú que tienes años de sí. experiencia ya, el juez Peinado es un señor que está en Plaza de Castilla, que lleva muchos años de instrucción, que no tiene ninguna aspiración político-judicial. Hablábamos antes de la instrucción penal. Es un juez de instrucción.
como te puedes encontrar a otros. Podrás tener más trato con él, ser más cercano, ¿no? Pero es un juez imparcial, neutro, y que juzga un procedimiento y que le da igual quienes sean. Lo que está haciendo es decir, aquí hay una serie de delitos, voy a investigarlos, si hay indicios, auto de juicio oral y que se vaya para el juzgado de lo penal o para la audiencia provincial. Y es así. Entonces, en el trato Peinado, pues es un juez como otro más. Es decir, no es nada de lo que se ha venido diciendo. Por cierto, que le hicieron una campaña bochornosa, ¿no? Metiéndose con la hija, con tal. O sea, al final, ¿por qué tienen que hacer esto? ¿Por qué se tiene que llegar a lo personal? ¿Por qué van a lo personal? Yo siempre digo que nunca hay nada personal. Nunca hay nada personal, ni lo debe haber. Entonces, no vayan a lo personal. Cuando además, después de 7 meses, se corrobora que sí que había indicios para llevar a cabo una investigación como cualquier otra instrucción. Por tanto, ¿por qué le han hecho ese daño? Un daño inmerecido. No, no tiene que ser así. Y esta sociedad debería aprender, ¿no?, a no prejuzgar tanto, sobre todo a los magistrados que hoy en día están rompiendo una lanza por la democracia y porque se haga justicia en determinados casos. Sobre todo porque si no hay nada y están seguros de que no hay nada... ¿Qué miedo tienen? ¿Por qué no declaraba entonces y ahora sí? ¿O lo hace solamente a preguntas de algo? ¿El silencio de Sánchez ante Peinado en Moncloa? Silencio solamente puede generar la indiferencia moral del mundo. Este es el problema. Y nosotros lo que intentamos es que no haya silencio. O sea, las acusaciones populares que ahora mismo estamos siendo atacadas, reconocidas en la Constitución española, el artículo 125, protege la acción popular, protege que la sociedad civil presente denuncias y querellas, por cierto, en un país donde las mayores causas de corrupción han salido gracias a denuncias y querellas de la sociedad civil, que es precisamente lo que este hombre, Pedro Sánchez, nos quiere quitar, por la puerta de atrás. Por la parte de atrás, por una reforma encubierta, sin que se vea, sin que se note, expulsándonos poco a poco, cuando en estos procedimientos las asociaciones y los partidos y las acusaciones populares han tenido un papel fundamental en las investigaciones. Porque si no hubiéramos estado nosotros, no hubiera caso Begoña. Si no hubiera estado Manos Limpias, no habría el caso de David, del hermano. La gente tiene que ser consciente de que somos nosotros también el impulso de la sociedad. Las querellas por lo que ha pasado con la Dana. O sea, Diosdado Europa se ha querellado con todos aquellos que han sido responsables, da igual el signo político, desde Mazón hasta Sánchez, los únicos. ¿Por qué? Porque vemos una fiscalía que está sometida al poder político. Hay que despartidizar la fiscalía, que sea objetiva. Es que hasta que no lleguemos allí, ¿cómo pueden eliminar las acusaciones populares? Es lo que quieren. Y lo que pretenden. ¿Eliminarnos para qué? Para que ni tú, ni yo, ni el conjunto de los españoles tengamos voz dentro de los procedimientos judiciales. Aquel silencio de Sánchez el día que fue el juez a Moncloa, significa que algo tiene que esconder. ¿Tenía alguna opción que fuera responderle y... La opción de responderle y ya está? Podría haberle respondido por todo aquello que no fuera... Más allá de esto, no, su estrategia de defensa, y me callo y tal, tengo derecho a no declarar y tal, pero eso indica... Bueno, la estrategia cambia, o sea, de no decir nada, de callarse e intentar que todo se archivara y que todo se cerrase. Hay 3 resoluciones del TSJ de Madrid, claro, por 3 querellas inadmitidas y 2 resoluciones de la Audiencia Provincial. Es decir, hay muchos jueces que ven indicios de que puede haber algún tipo de responsabilidad. Sánchez callando algo esconde. Bueno, es una estrategia jurídica. Todas las estrategias la dirigen los abogados, pueden ser mejores o peores, no seré yo que la critique, pero desde luego se ha visto que ahora la estrategia ha cambiado y la estrategia es voy a declarar. ¿Qué es Justicia Europa, por cierto, para el que no os conozca? Pues mira, ahora mismo estamos en la lucha contra la corrupción, pero lo hemos hablado durante el programa, es decir, nosotros somos la sociedad civil que estamos cansados de que se nos etiquete, que se nos ponga una ideología, un dogma y una consigna que ha hecho que los ciudadanos nos enfrentemos entre sí. ¿Y tú de quién eres? ¿Que si eres del PP o que si eres de este o que si eres del otro? No. Es decir, ha llegado un punto en que nosotros estamos hartos y hastiados de que al final estemos en una situación 45 años después donde nos ha llevado una confrontación entre nosotros. El sentido común. No hay un sentido común para hacer o modificar una serie de normas para despartidizar las instituciones del Estado, que sean neutras y objetivas y no suceda lo que está sucediendo. Porque si no, da igual el que venga. La financiación irregular de los partidos. ¿Por qué no abrimos el melón de la financiación de los partidos, Vicente? ¿Por qué al final todos los partidos acaban o yéndose a buscar préstamos o corrompiéndose, o el Partido Socialista o el Partido Popular?
¿por qué no abrimos el melón de la financiación? ¿Por qué después de 45 años un sistema que no ha funcionado va a funcionar? ¿Podemos hacerlo en democracia? ¿Podemos cambiar las cosas? Claro, eso es Justicia Europa. Ahora estamos inmersos en la lucha contra la corrupción, porque es que dices, no puede ser que nosotros en España vivamos en una continua sensación de que los políticos se convierten en algo impune, o los gobernantes, en este caso ahora del Partido Socialista, y los ciudadanos estemos como si fuese Instagram a cambiar de pantalla. No, hombre, no, hay que intentamos que la gente tenga conciencia y consciencia de lo que está sucediendo. Y aparte, y lo recuerdo, es gravísimo que esto haya sucedido en estos 4 últimos años que hemos vivido todos. Y en eso estamos ahora mismo. Y es un proyecto cívico, político, de defensa de las libertades públicas, que como tú sabes están en juego la libertad de expresión, la libertad de información y también nuestros derechos individuales. Con vistas a presentarse, bueno, a las europeas ya lo hiciste, pero a las generales, por ejemplo. Con vista a presentarse a las elecciones generales, sí. Y a municipales y pues, de momento las autonómicas, no, que eso requiere más infraestructura, pero a las generales os presentaréis. Sí. Haya cuando haya, sí, quiero decir, incluso si las bueno, no lo sé, porque Pedro Sánchez, hay una teoría que dice que va a dimitir mañana, sí. Pero yo esa teoría tú lo ves agarrado en Moncloa como una lapa, vamos, hasta que pueda. Sí. Y si no, vendré aquí, te reconoceré, digo, me equivoqué. Haré lo que no hace ningún político, es reconocer lo que se equivoca. Pero créeme que él no se va a ir. No, eso tiene claro. Una oportunidad de oro con el aforamiento y con el suplicatorio. ¿Por qué se va a ir? Y esto puede terminar en un pasteleo PP-PSOE. Bueno, otros grandes asuntos de estos ultimísimos años han terminado en acuerdos que no sé si conocemos o no conocemos. Bueno, el Consejo General del Poder Judicial, ¿quién lo elige? El PP y el PSOE. ¿Quién está ahora mismo de acusación popular por el caso del Supremo Ábalos? El PP. O sea, el PP controla al PSOE y el PSOE controla al PP. Pues ya está, el bipartidismo, pero que no es de ahora, que esto llevamos decenas de años. En esa situación nos encontramos. Por eso hay que dar un aire fresco a todo esto, por eso hay que hacer algo sin ideología, decir a la gente, hombre, que no puede ser así, que las acusaciones populares todas tenemos derechos a estar en los estrados, que tenemos derecho a ver el principio de oportunidad, de inmediatez, de ver si un testigo miente, si no dice la verdad, que hay que respetar la libertad de información y la libertad de expresión también de los periodistas, que está en juego. Porque hace escasas horas salía Bolaños diciendo que prácticamente que se va a exigir a los medios de comunicación el modificar determinadas noticias en el caso de que se dictamine de que eso no es cierto, ¿no? Pero ¿quién lo va a decidir? Él. O sea, es decir, el gobierno del bulo te va a decir lo que es verdad y lo que es mentira. No podemos caer ahí. Y hay que defenderlo. Y hay que defenderlo, además, de una manera seria y serena y hasta las últimas consecuencias. Porque no podemos ceder. Si nos quitan la libertad de información y la libertad de expresión, España, sin poder judicial, está abocado a una dictadura institucional. Ríete de Venezuela. Ríete de Venezuela. Luis María Pardo, abogado y presidente de Justicia Europa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Luis María, aquí en OK Diario. A ti, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias.